Ahora, en Te digo la otra, miramos la sociedad. Conciencia. ...70 años de suicidio en el Uruguay, 7 disciplinas, 7 entrevistas y 7 encuentros. Este es el libro que nos propone una mirada académica, una reflexión sobre las principales causas de muerte en nuestro país y en particular el suicidio, y es por ello que estamos con uno de los autores de esta nueva edición, Pablo Hein. Él es docente e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y nos acompaña esta noche en Te digo la otra en la Uniradio. Un gusto tenerte con nosotros, Pablo. Hola, buenas noches. Un gusto para esta entrevista y saludos a ti y a la audiencia. Y bueno, celebrar este libro que sacó que es parte del grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida, ¿verdad? Que es un grupo de la Universidad de la República conformado por la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Medicina, Humanidades y Ciencias y docentes de Facultad de Psicología. Con el apoyo también, si me permitís, de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE. Y es un libro artículo 2, ¿verdad? Que en el ambiente universitario ya lo conocemos todo el mundo, que es un libro de divulgación general. Es un libro que también incluye un DVD con 7 entrevistas a 7 personalidades del mundo académico y no académico relacionado con el tema suicidio. Y también resume 7 encuentros que hicimos en el interior del país sobre la temática, ¿verdad? Salió ahora hace poco y tenemos 3 presentaciones más en el interior, el 21 de julio en Maldonado, el 4 de agosto seguramente en Colonia y la otra semana en Paysandú. Pablo, en Uruguay muere más gente suicidada que en accidentes de tránsito. Ya conocemos la tolerancia cero al alcohol. ¿Qué hace el Estado para prevenir los suicidios? Muy buena pregunta porque en realidad sí, muere el triple de gente, se suicida el triple de gente que homicidio, ¿verdad? Homicidio más o menos 200, 220, suicidios, las últimas cifras oficiales que son del Ministerio de Salud en el 2015 son 640, y accidentes por tránsito son 500 en nuestro país. La prevención del suicidio es un tema lento, que hay que empezarlo a trabajar. En realidad en nuestro país hay una comisión honoraria del suicidio conformada por gente de la Universidad de la República, por gente del Ministerio del MIDES, del Ministerio de Salud, de ACE y de los prestadores privados, que hacen algunas tímidas políticas en este tema. Lo que pasa es que el suicidio todavía tiene 2 grandes vertientes que se siguen manejando, que es netamente está dominado, digamos, no en un término imperialista, pero sí hay cierta dominación y se ve con cierta perspectiva médica, ¿sí? Sanitaria, psiquiátrica básicamente. Y después también es un tema tabú, ¿verdad? Es un tema tabú que el tabú tiene varias aristas, porque también conjuga el tema de la muerte, conjuga el tema de la violencia. Se habla también de algo que es un caso que encierra cierta individualidad, cierta cuestión familiar que no hay que meterse. Pero en realidad lo que nosotros estamos viendo, que empezamos a manejar este tema y a tener algunas investigaciones, hace cuestión de 4 o 5 años con el grupo, las políticas que tienen mayor impacto, digamos, que son todas a largo plazo, ¿verdad? Son todas a largo plazo, son políticas que de alguna manera centralizan o ponen el tema en la sociedad, digamos. Así como se puso hace 10 años el tema de la sexualidad, un poco menos, se está poniendo el tema de la violencia de género, se está poniendo el tema de consumo de sustancias. Consideramos nosotros que el tema del suicidio también tiene que empezar a manejarse, tiene que dejar de ser un tema tabú para de alguna manera empezar a comprender este problema y de alguna manera ser todos agentes de previsión de este tema, ¿verdad? En Pablo, Uruguay, más allá de la comisión honoraria, no hace mucha política. Claro. Sí, seguramente el 15 de julio festeje o celebre el Día de Prevención del Suicidio y salgan los informativistas con una cinta anaranjada y no pase más de eso, ¿verdad? Pero en realidad hay poco andado, o son pasos muy tímidos que está desarrollando el Uruguay en ese sentido. A la prueba me remito, ¿no? Porque desde hace 30 años las cifras siguen aumentando y es una constante en este tema. Celebramos la baja de la mortalidad infantil, que hay que celebrarla, por supuesto, y hay que aplaudirla, y hay que alentarla, y hay que seguir con ese tema. Y no nos damos cuenta que se nos van los adolescentes después de 10 años de esa tasa de mortalidad, ¿verdad?
¿El suicida en general o siempre tiene un problema? ¿Es una enfermedad mental? Digamos, quien se suicida es un enfermo mental. No, yo creo que no. Yo creo que el suicida tiene... es una carretera ancha donde caminan los suicidas, ¿verdad? Ajá. Capaz que unos pocos sí tienen un problema mental, que también hay que interrogarnos si esos problemas mentales o esos problemas psiquiátricos no obedecen a su génesis o a sus causas en términos sociales o en términos culturales. Pongamos, no, que yo a ti mañana te dejo sin radio, te dejo sin familia, te dejo sin trabajo, sin tus lazos sociales, y tú no empezás en una cadena descendente, por decirlo de alguna manera, hasta terminar en problemas psiquiátricos, ¿verdad? Claro. Porque a veces la falta de reconocimiento, las protecciones sociales que tenemos, las protecciones culturales que tenemos, nuestra barra de amigos, etcétera, etcétera, eso de alguna manera van creándonos ciertas barreras, ciertos reconocimientos que nos hacen sentirnos bien en sociedad. Hay gente que lamentablemente pierde eso, va perdiendo eso, y se transforma eso lentamente, o se puede llegar a transformar en un problema de salud mental, en un problema de desequilibrio psicológico, que no todos los locos se suicidan. Claro. Entonces me parece que mirar el suicidio por un tema netamente psiquiátrico, no. Yo creo que en esa gran carretera, como te decía hace un minuto, hay gente que sí, que tiene problemas psiquiátricos, hay gente que tiene problemas económicos, también hay gente que tiene problemas culturales, y hay gente que tiene problemas, por decirlo, sociales, familiares, que opta por eso. Y hay gente que tiene problemas de enfermedad que no son psiquiátricos y que resuelve cortar su vida. Porque ese también es otro tema que tenemos que debatir. No el suicidio, sino también tenemos que debatir la muerte en el Uruguay, ¿verdad? La muerte como un hecho. Hay sociedades que empezaron a debatir este problema y que reflejan o tienen prohibida la eutanasia, pero tienen un suicidio asistido, por ejemplo. Hay gente que decide terminar con su vida, no quiere vivirla más por diferentes circunstancias, se la evalúa psicológicamente, se le hace diferentes test y bueno, se le aplica un suicidio asistido. Ese caso de Suiza, se está discutiendo en Holanda, en Bélgica, este sistema, ¿verdad? O sea que una persona, Pablo, a ver, una persona racionalmente y estando, perdonad lo coloquial del término, estando bien de la cabeza, ¿puede elegir terminar con su vida? Si me apurás, yo creo que hay suicidios racionales. Si esa es tu pregunta, sí. Yo te puedo decir que sí, que hay suicidios racionales. Y nosotros por el material empírico que estamos manejando, a veces uno dice, pucha, pero en esta situación, y no estamos hablando ni de valentía, ni de cobardía, porque ahí no se mide el suicidio, eso está mal mirarlo así. Pero hay ciertas, imagínate una persona de tercera edad que está solo en el mundo, que no tiene familia, que no tiene ningún lazo, que va al médico y a un examen y le detectan una enfermedad terminal, ¿verdad? Uh-huh. La decisión de terminar en esa vida no es tan irracional desde el punto de vista más objetivo, ¿se entiende? Es decir, no quiero decir que todos los suicidios sean eso, vamos, pero que sí que hay suicidios que revisten una racionalidad mayor a la que pensamos. Lo que pasa es que nosotros al investir el suicidio con un problema psiquiátrico nos olvidamos de todo. Entonces el problema es del loco, el problema es de la familia que no lo vio. Claro. Y en realidad el problema es de la sociedad también, ¿eh? El problema es de la sociedad que no supo ver a ese vecino, que no supo ver a ese trabajador, que no supo ver a ese compañero de facultad, o que yo no supe ver a ese alumno de clase que se sentía mal. ¿Se entiende? Entonces, al poner, esto lo dicen algunos sociólogos, algunos antropólogos, al poner ese manto, ese velo, como dice Jiménez, un español, nos estamos sacando la culpa. Es de la familia López, es de la familia Gen, el suicida, no, a mí no me tiene, en casa son todos sanitos y estamos bien de la cabeza. ¿Se entiende? No quiero decir que ponernos en la otra vereda, ¿no? Pero el suicidio es más complejo de lo que realmente pensamos nosotros. Bien. Pablo, una asociación común que se realiza respecto al fenómeno del suicidio tiene que ver con las crisis sociales o económicas fuertes que puedan ocurrir en los países, y en este sentido te consulto si hay una dependencia fuerte, si las variables, digamos, se mueven en el mismo sentido, y de qué forma en el continuo, digamos, en la historia uruguaya repercutió o impactó la crisis del 2002 en el fenómeno del suicidio, digamos. Sí, mira, la crisis del 2002 sin lugar a duda repercutió. Hay dos cosas interesantes en tu pregunta. La primera, que no todas las crisis repercutieron en el mismo sentido para el suicidio. La crisis de 2002, que fue una crisis netamente en principio económica, después fue social y cultural, ¿se entiende? Ahí se elevó la tasa del suicidio, pasó del 15 hasta cerca del 20, y lo más paradójico, que se mantuvo en esos niveles. Hoy en día la tasa de suicidio de Uruguay, la última conocida, que es el 2015, ronda el 19 cada 100.000 habitantes. Es una tasa muy alta, a pesar de que Uruguay tiene un buen registro. Si yo lo comparo con países de América Latina que tienen un buen registro sanitario, es muy elevada esa tasa.
Pero paradojalmente la otra crisis importante, que también fue económica y que por supuesto fue de derechos humanos, de violencia, que fue la dictadura militar, ahí no se registra una alta tasa de suicidio en el Uruguay, no hubo un pico importante. Sí hay un sentir común de que las crisis de alguna manera, los suicidios acompañan a las crisis y las crisis acompañan a los suicidios. Lo más paradójico en esta crisis de 2002 fue eso, que se elevó y quedó en esos niveles, no tan constante como en el 2002, pero tuvo un pequeño descenso, si vemos la gráfica, y se mantuvo ahí, en una tasa de 19 cada 100.000 en nuestro país en el año 2015. ¿Hay algún perfil del suicida uruguayo? Mirá, sí, a grandes rasgos. Lo interesante del suicidio, si tiene algo interesante en términos demográficos, es que no respeta ni clases sociales ni estratos sociales, por decirlo de alguna manera. Se suicida tanto el pobre como el rico y el clase media. Sí hay un perfil, el Uruguay acompaña lo que es el sostenido suicidio en la tercera edad, ¿sí? En Uruguay la tasa en la tercera edad es la más importante hoy en día. También está acompañando a un problema o a unos nuevos efectos que hay, el suicidio en adolescentes, que en el Uruguay no registra una tasa importante, pero sí hay casos recientes y no tan recientes. También suicidios en niños, ¿sí? Cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de menores a 10 años. Y otro hecho que es particular en Uruguay, que no se está dando tanto en otras regiones, bueno, con otros datos, es en los hombres entre 35 y 45 años ante el hecho del divorcio, de la pérdida de lazos familiares, divorcio concretamente, disolución del vínculo, ahí hay una probabilidad mayor de que el hombre cometa suicidio, más que la mujer. Esto también de feminicidio, que sale mucho en la televisión, que también nos interroga, ¿verdad? Porque mucha gente dice, el suicidio es algo privado, es algo familiar, pero cuando hay un feminicidio y un suicidio, eso sale en la televisión, con lujo de detalle, ahí no importa la privacidad de la familia ni nada. Entonces, a grandes rasgos es eso, acompañamos con los adultos mayores, en Uruguay más por la tasa, estamos acompañando con los adolescentes, esto es a nivel mundial, son más hombres que mujeres, 7-3 en Uruguay, más hombres que mujeres, eso también a nivel mundial también es lo mismo, y ese grupo de edades ante el divorcio en Uruguay es un hecho que interroga, me parece que el machismo y a todo lo que encierra la pérdida de vínculos familiares, sobre todo en el hombre que en la mujer. Bien, Pablo, una consulta también para seguir caracterizando un poco este fenómeno en Uruguay. ¿Cómo se distribuye territorialmente, digamos? Es más importante, hay que tener dos cosas en los datos en Uruguay. Son poquitos casos, ¿verdad? Son poquitos casos, estamos hablando de unos 600 casos por año. Sí. Esto quiere decir que si hay 3 o 4 suicidios más en un departamento, la tasa se me dispara en ese departamento. Entonces, las tasas departamentales hay que verlas en un quinquenio, o hay que juntar zonas geográficas, ¿se entiende? Sí. Entonces, sin desmedro de eso, la tasa de suicidio en el interior del país es bastante más alta que en Montevideo, más alta que en Montevideo. Es un hecho paradojal porque teóricamente en el interior hay más religión, hay factores de coacción religiosos, culturales que de alguna manera van contra el suicidio, pero en Uruguay eso parece que no actúa. Una cosa importante que estamos detectando nosotros en estas series históricas que estamos construyendo es que el suicidio se da también en aquellas regiones donde hay un proceso de desruralización. Claro. Es decir, se entró a perder lo rural para ganar de alguna manera los complejos agroindustriales, la penetración del capitalismo al agro, conocido en términos sociológicos ese fenómeno. En esas regiones el suicidio actúa más rápido, es decir, cuando hay pérdidas de lazo también económicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más hacia la zona noreste del país. Se está dando sobre todo también en la zona de Rivera y Tacuarembó, es decir, donde los procesos de penetración del capital en términos marxistas en el agro son más agudos. Pablo, te traigo un poquito para atrás cuando decías algo acerca ahí de los medios, y está esta cuestión que es medio mito de que los medios tienen prohibido reportar los casos de suicidio, que creo que en algún lugar que te he leído que eso no es verdad, digamos que no está prohibido por ninguna disposición, pero ¿es verdad la teoría del efecto contagio? ¿Vos cómo lo ves eso, de que si se habla de que si los medios reportan este tema se genera un efecto contagio en la población? Mira, ese es un efecto de Bernstein que es de 1780, o sea, bastante viejo. Ahí hay dos bibliotecas, que una biblioteca tenga más fuerza que la otra, es la biblioteca que compartimos nosotros, que hay que hablar en su justa medida. Tampoco es salir mañana a hablar todos de suicidio. Hay manuales de OPS y de la OMS para los medios de comunicación específicamente de cómo tienen que informar de los temas de suicidio, cómo se tiene que hablar esta temática, cómo se tiene que socializar este tema,
¿verdad? No es con la misma sensación de los homicidios, ¿no? Es en su justa medida. Los países que lograron frenar esta tasa creciente de suicidio y que de alguna manera entraron a revertir, lo que uno observa es que las políticas de difusión que hicieron es justamente lo contrario a ocultar el tema, es decir, hablar el tema, a que todos podemos prevenir o todos podemos ayudar en este tema, simplemente con 2 orejas y una boca, que podemos escuchar al vecino, podemos hablar con la gente, podemos recomendar a la gente, ¿se entiende? Entonces, tú miras las campañas en España, miras las campañas en Francia, en Alemania, y son realmente impactantes para una sociedad uruguaya o para un uruguayo, cómo se atrevieron a hacer ese tipo de prevención en la vía pública y en la televisión. El Uruguay, si bien tiene programas, ahora un poquito más de suicidio, dado el nivel de la tasa que hay, siempre queda encapsulado en términos médicos, y el único informe que creo que fue del año pasado, de un canal abierto, allá por el mes de octubre, fueron 3 minutos y 20 segundos, y comenzó hablando un psiquiatra y terminó hablando un psiquiatra diciendo que el problema del suicidio era un desajuste en las neurotransmisores de los cerebros, más de los hombres que de las mujeres. Entonces, mi papá, mi mamá y mi vecino se quedaron contentos porque, bueno, su cabeza le funciona bien, entonces no van a cometer suicidio. ¿Se entiende? Sí. Si seguimos pensando el tema netamente desde el punto de vista médico, la propaganda que salga de ahí va a estar relacionada a eso y la sociedad lo asocia a eso. Pablo, creo que estaría muy interesante que la universidad colaborara con un licenciado en Ciencias de la Comunicación en la comisión honoraria del suicidio, ¿verdad? Y que entrara a hacer políticas de comunicación de este tema a nivel de los liceos, a nivel de las radios, a nivel de la prensa, es decir, como un tema sanitario más, porque es la primer causa externa de muerte por causa externa en nuestro país. Pablo, te quiero preguntar, ahora que estás hablando de esto de leyendas urbanas, mitología y demás referida al suicidio. Yo viví unos cuantos años en el interior del país y me pasó mucho de ir a distintos pueblos y ciudades, en alguna de las cuales viví, que todos presumían ser el lugar con más suicidas del Uruguay. ¿Es Castillo? ¿No es Castillo? No, o San Ramón, o era de las afueras de Tala, ¿no? ¿A qué se debe este fenómeno de que todos quieren tener el pueblo? Claro, me parece un poco extraño. Lo que pasa es que hay 4 o 5 suicidios en un año, lleva a un sentimiento colectivo de que ese es el pueblo que se ve con mayor suicidio, y es un poco lo que te decía hoy con los datos. Mirarle el suicidio departamental por departamento a nuestro país me parece que es un error estadístico, un error metodológico que no debemos cometer. Me parece que es eso, como también esa otra gran mentira que dice que los uruguayos nos suicidamos mucho porque el invierno es gris, es triste y estamos encerrados. La gente se suicida un domingo. Los uruguayos se suicidan más en noviembre y en diciembre. ¿Está claro? Eso lo dicen las estadísticas. La frecuencia simple de los meses de suicidio aumenta considerablemente en los meses de noviembre y sobre todo en diciembre. Tendrá que ver con el balance del año también, ¿no? Para muchas personas. Claro. Sí, capaz que yo creo que tiene que ver más con el balance del año que con el sol, digamos, con los factores climáticos. Esas cuestiones climáticas me parece que, o también que nos parecemos a Suecia. En Suecia el suicidio en un momento fue medio alto, pero después los porcentajes o las tasas son relativamente bajas comparados en contextos. Es verdad, porque eso siempre se repite. Mirá, en Suecia tienen todo, pero igual se matan como locos. También es un mito. También es un mito, sí, también es que mirando las tasas también es un mito, ¿no? A nivel de Europa, donde se da más, obvio, es en la ex Yugoslavia, en Croacia, en esas regiones, en lo que es ahora Turquía, digamos, más España y Francia que tal vez que Suecia. En ese sentido, en España es un hecho muy paradigmático del español porque hay eso se llaman los puntos negros. Hay ciertas zonas donde el suicidio se concentra más que en otros, sobre todo en el sur, en Murcia, sí, en Jaén, por ahí, y en el norte para el lado de lo que sería Galicia. Entonces, con el tema suicidio hay mucho mito que seguimos alimentando ese mito, pero esto es lo que decías tú, ¿no? El suicidio a fin de año habla de gente que está sola, o puede hablar, en principio podemos plantear la hipótesis de que hay gente que está sola, que hay gente que se pone metas muy amplias o muy altas en el año y no llega y se siente frustrada y se autoevalúa y la evaluamos con esas exigencias, y que puede, por ciertas circunstancias, terminar en ese tipo de conductas, que es una conducta muy individual, que es muy agresiva, que es, tú no te olvides que también la familia también encapsula el tema del suicidio, no siempre hablamos de
del que lo atropelló en un auto, de que se murió de un cáncer, de un tumor terminal, pero nunca hablamos del suicida. El suicida se suicida para siempre y desaparece de la faz de la tierra. Es decir, nunca recordamos a un colega, a un conocido por el acto de suicidio. ¿Se entiende? Siempre lo encapsulamos ahí. Y la familia también, de alguna manera, porque el suicida transgrede todo lo que es la muerte. No nos olvidemos que la muerte en Occidente la estamos separando de la casa, es la muerte en los hospitales, el velorio cada vez más alejado, los cementerios cada vez más alejados. También hay un proceso con el sistema de la muerte, con todo lo que es la muerte en el Uruguay o en Occidente. El suicida va contra todo eso. Es una muerte inesperada, por lo general es una muerte violenta, por lo general es una muerte en la casa, ¿se entiende? Entonces, eso también lleva a que la familia quiera tapar ese tema, ¿no? No solo el acto del suicida también, sino todo lo que encierra a esa muerte, porque no es comprensible, porque qué me dice la sociedad, porque no lo vimos, etcétera, etcétera, no lo prevenimos. Entonces, es un tema complejo que tiene múltiples aristas, múltiples. Y en el libro intentamos reflejar eso. En el libro hay demógrafos, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay sociólogos, está el DVD, que hay personalidades, 7 personalidades, está el profesor Guigú de antropología, está Rafael Baice, está Guido Berro, que es un médico forense, está Zambulla de la Policía Científica, está Natalia Ubal, que es una periodista, y Guido, el profesor de historia de Masi, hablando de suicidio y la historia en el Uruguay. Entonces, es un libro que viene acompañado, repito, de este DVD, donde el público general, porque es un libro de divulgación general, vale recordar que es un artículo 2 de CSIC, donde el objetivo es eso, y el grupo en este libro quiso ser fiel a lo que es los objetivos de la colección. Que mi madre y mi padre se puedan sentar, leer el libro y entenderlo. Poner el DVD, son 34 minutos con estas 7 personalidades que van pasando y ver que es un tema más normal que anormal. Pablo, empezar a pensar ese tema, sí. No, agradecerte estos minutos en Te Digo la Otra, y queda entonces para difusión el libro de toda la audiencia y de toda la población en general, ¿verdad? Sí, claro, sí, el libro es de distribución gratuita, la distribución... Ahora los libros están concentrados en el Departamento de Sociología, la Facultad de Ciencias Sociales, no tienen más que llamar, comunicarse conmigo o con alguno del grupo y coordinamos la entrega, ¿verdad? Perfecto. Y después está en la página web del grupo para descargar el libro, lamentablemente el DVD no, y después seguramente está en la página de CSIC también para descargar. Muy bien. Les agradezco a ustedes el tiempo que también dedicaron a este tema, ¿eh? Gracias a ti, Pablo, un gusto tenerte con nosotros. A las órdenes, hasta luego. Chau, chau.